Vamos a iniciar de nuevo dando lectura, mis hermanos. Primera de Pedro, del versículo 1 al 8. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como hemos visto, ¿verdad, mis hermanos? El gran tema que el apóstol Pedro nos ha presentado en estos versículos es la salvación. Y específicamente hemos visto los resultados, ¿verdad?, de esa gran obra de redención de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, ¿verdad? Esa gran obra de redención que fue decretada desde la eternidad y que nuestro Señor vino, se encarnó para cumplir con todo. Y somos nosotros los receptores de todas esas bendiciones, ¿verdad?, de esa gran redención que Él ha logrado. Si hoy estamos en Cristo, mis hermanos, como hemos visto, es porque fuimos elegidos, ¿verdad?, por Dios Padre desde la eternidad. Solo por eso, ¿verdad? Y por su decreto divino, ¿verdad?, por su amor misericordioso, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Es que cuando el Evangelio nos fue predicado, Él por su grande misericordia, como aprendimos, ¿verdad?, es que renacimos para una esperanza viva. Nuestra esperanza es una viva, ciertísima, una esperanza que un día estaremos en la gloria, cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Y porque nuestro Señor Jesucristo vino y vivió en este mundo como un extranjero y peregrino, es que nosotros, al haber sido rescatados, al haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo, es que también estamos viviendo como extranjeros y peregrinos en este tiempo, ¿verdad?, en este trayecto que vamos en nuestro camino a la gloria. Y así como nuestro Señor Jesucristo, por haber vivido en santidad, Él fue atacado, ¿sí? Fue calumniado y finalmente fue crucificado. Él sufrió. De la misma manera, nosotros en nuestro camino a la gloria sufriremos. Pero hemos aprendido que sufrir por causa de Cristo es un gran privilegio que se nos ha concedido. Se nos concedió el gran privilegio de creer en Cristo. Y junto con ese privilegio viene el gran privilegio de sufrir por Cristo. Y gracias a Dios por eso. Y nuestro Señor Jesucristo ganó una herencia gloriosa que tiene reservada en los cielos para nosotros, como vimos, ¿verdad? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Una herencia que no pierde su belleza, una herencia en la que no hay pecado, no hay corrupción, ¿sí? Cuando Él venga por segunda vez nos va a dar cuerpos glorificados para poder habitar en una tierra glorificada, pero sobre todo para vivir en su presencia por toda la eternidad. Esa esperanza de verlo cara a cara es lo que nos llena de gran gozo, como vemos en su palabra. Y vimos en los versículos 10 al 12 que Pedro anima a sus lectores y a nosotros, ¿verdad?, que están sufriendo por causa de su fe, como hemos aprendido, con tres grandes verdades. Vamos a dar lectura ahora los versículos 10 al 12, cuando dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló a los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí vimos
tres grandes verdades, ¿verdad? Hace 3 domingos vimos la primera gran verdad, que Cristo es el escopo de las Escrituras. Él es el tema, es el centro, Él es el propósito de toda la revelación. El Antiguo Testamento anuncia que viene nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento testifica que nuestro Señor Jesucristo llegó. Lo vemos en el Antiguo Testamento en tipos, en profecías, en sombras. Y nosotros podemos ver la gloriosa realidad, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, su cumplimiento en las Escrituras. Fue el punto número 1. Cristo es el escopo de las Escrituras. El punto número 2. Vimos que los profetas del Antiguo Testamento, como leímos, ellos hubieran querido vivir en el tiempo del cumplimiento. Que ellos hubieran querido vivir de este lado de la resurrección. Hubieran querido vivir donde estamos viviendo hoy nosotros, ¿sí? Y nosotros somos muy bendecidos, obviamente, porque tenemos toda la palabra completa en nuestras manos. Porque podemos entrar y deleitarnos y gozarnos viendo toda la obra de redención que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ha logrado para la gloria del Padre y para salvarnos a nosotros. Pero también la estamos viviendo de una manera diferente. Como mencionaba cuando estábamos en la oración del Salmo, ¿verdad? El pueblo del antiguo pacto, ellos tenían un tabernáculo, y que su gran sacerdote, el sumo sacerdote, que era Aarón, él entraba al lugar santísimo solo una vez al año. Primeramente él tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y después por los de todo el pueblo. Y aquí está el pueblo viendo al sumo sacerdote, a su sumo sacerdote Aarón, entrando al lugar santísimo. Ellos lo veían entrar y ciertamente Dios descendía ahí, pero ellos se llenaban de consuelo de ver que Él estaba representándolos, y por medio del sacrificio que Él iba a ofrecer, ellos estarían a cuentas nuevamente con el Dios vivo y verdadero. Pero nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, tenemos tal gran sumo sacerdote que Él mismo fue la ofrenda por nuestros pecados. Él mismo no entró en un tabernáculo hecho por manos, sino al mismísimo lugar santísimo. Y nosotros estamos con Él. O sea, verdaderamente estamos viviendo una salvación gloriosa, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a entenderla cada vez más y más y más. Y cierra el texto diciendo que todo esto que leímos, ¿verdad?, es algo en los cuales los ángeles anhelan mirar. O sea, la salvación es tan gloriosa, ¿verdad?, que los ángeles anhelan mirarla. Es el punto que, si Dios quiere, veremos el día de hoy. Y el mensaje le puse hoy: una salvación gloriosa. Como ya dije, una salvación tan gloriosa que aún los ángeles anhelan mirarla, como dice el texto. Por la Biblia sabemos que hay ángeles caídos, aquellos que son llamados demonios, ¿sí?, aquellos que acompañaron a Satanás en su rebelión, aquellos que acompañarán a Satanás en su destino final, que es el lago de fuego. Muchos piensan que Satanás va a estar divirtiéndose en lo que la Biblia llama un infierno. No, él va a ser arrojado al lago de fuego junto con todos sus demonios y junto con todos aquellos que en vida rechazaron la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para ellos está destinado a un lugar de tormento eterno. Evidentemente aquí el apóstol Pedro no habla de estos ángeles, ¿verdad? Él habla de los ángeles que no pecaron y que fueron escogidos por Dios para ser confirmados en santidad. Hablan de aquellos ángeles, ¿verdad?, que hoy están en la morada de Dios. Entonces la palabra ángel significa mensajero. Ellos son seres espirituales creados, ¿sí? Son creados por Dios y cumplen misiones de Dios, misiones entre Dios y los hombres, como dice Hebreos 1:14, se los leo. Dice: son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿A favor de quién? De nosotros. O sea, son mensajeros enviados por Dios para un servicio a nuestro favor. Y ellos no admiten ser adorados por nosotros. O sea, son seres creados, espirituales, son creados. No debemos adorar a los ángeles. Como leemos en Apocalipsis 19, 9 y 10, se los leo.
Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y por gracia del Señor estamos en Cristo, nosotros hemos sido llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y vean lo que dice aquí el apóstol Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, el ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Solo debemos adorar a Dios, ni a los mismos ángeles, que ellos nunca pecaron, confirmados en santidad, pero como dije, son seres espirituales que son creados. Por supuesto, ni a santitos, ni a qué, ni a ninguna otra cosa, solo adorar a ¿quién? A Dios. Ahora, dentro de los ángeles hay rangos o jerarquías. Tenemos arcángeles, tenemos querubines, tenemos serafines. Y se dice de ellos que forman un ejército de los cielos, como se dice en Josué 5:14. De ahí viene el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Ellos están con Dios en el cielo, forman su corte, como leeremos más adelante en Primera de Reyes 22:19. Ellos fueron testigos de la creación, como nos dice Job 38 del 4 al 7. Ellos participaron en la entrega de la ley a Moisés, como vemos en Gálatas 3:19. Participaron en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1:20. También en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 28:2. Ellos acompañarán al Señor Jesús cuando Él regrese en gloria, Mateo 16:27. Y ellos van a desempeñar un gran papel en el fin del siglo. Como leemos, se lo voy a leer en Mateo 24:31. Dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, de alguna manera los ángeles saben quiénes hemos sido salvados. Ellos son los que van a juntar, ¿verdad?, cuando el Señor venga, a todos los que hemos sido salvados, como dice aquí, de los cuatro vientos, de todos los rincones de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y mira, ellos son los que anhelan mirar la salvación que nosotros estamos disfrutando hoy. Y si ellos han estado, como hemos visto y veremos a lo largo de toda la historia de redención, ellos han estado desde la creación, en el nacimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, han estado. Entonces, lo que ellos anhelan mirar es ese resultado de la salvación, ¿sí? Son los resultados de la salvación que fue profetizada en el Antiguo Testamento y que ahora es anunciada en el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio es predicado y cuando por su Espíritu Santo es aplicado a la vida de los escogidos. Ellos anhelan ver esos resultados de esa gran obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. El resultado de ese gran plan de redención que fue decretado desde la eternidad. Dice nuestro texto, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas dos palabras, anhelar y mirar, nos ayuda a entender ese asombro, ¿verdad?, que sobrecoge a los ángeles cuando están viendo ellos el resultado de la gran obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los ángeles anhelan. Esta es la palabra griega epitumeo. Esta palabra significa desear algo con pasión. Esta es la misma raíz de donde viene la palabra concupiscencia. Sabemos que concupiscencia, ¿qué es? Es un deseo intenso, pero por el pecado. Es el deseo que tienen todos los hombres en Cristo y que sigue morando en nosotros en la carne. Pero aquí nos habla de un deseo intenso que tienen los ángeles, pero por mirar algo. ¿Sí? Ellos desean fervientemente mirar algo. Y la palabra mirar, que es en el griego parakipto, quiere decir inclinarse para ver, es lo que quiere decir, asomarse. Pero en el griego nos da esta idea, o sea, no es solo como me asomo, veo y me retiro, sino es un proceso de observación. O sea, se inclinan para mirar con atención, ¿sí?, para investigar algo, con un deseo de aprender, es lo que nos dice esta palabra. O sea, es algo, se inclinan para mirar algo en lo que ellos están sumamente interesados por conocer. Entonces, esta palabra
mirar, que viene aquí, significa inclinarse para mirar algo con mucha atención. Es lo que quiere decir aquí el griego. Entonces, cuando el apóstol Pedro nos dice que la salvación que disfrutamos hoy, pero vean, lo que nosotros disfrutamos hoy es algo que los ángeles anhelan mirar. No habla simplemente de una observación casual o como de paso. ¿Sí? Nos está diciendo que los ángeles se inclinan desde el cielo porque ellos desean con pasión, lo que ya mencioné, observar el resultado de esa gran salvación que fue profetizada en el Antiguo Testamento y que ahora es anunciada en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, por la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Como vimos, o sea, los ángeles han estado presentes en el desarrollo histórico del plan de redención, de ese plan que fue decretado desde la eternidad. Claro, ángeles creados, ¿verdad?, han estado desde el inicio de la historia. Como sabemos, ¿verdad?, Dios crea al hombre y lo coloca en el huerto de Edén. Y entre tantos árboles que ahí había dos árboles muy importantes: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios le ordena al hombre que de todo puede comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si él se hubiera abstenido de comer de este árbol, o si él hubiera obedecido por un tiempo, eventualmente él hubiera podido comer ¿de qué? Del árbol de la vida. O sea, ¿qué hizo Dios? Dios puso frente al hombre, por medio de los dos árboles, puso frente a él la muerte y la vida. Y el hombre, ¿qué escogió? La muerte. Escogió la muerte. Hemos hablado mucho ya de esto. Ellos desobedecen, pero Dios muestra su gracia, ¿verdad? Génesis 3:15. Y les promete que vendrá un descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que les traerá redención. Ellos por fe creen y fueron salvos. Y lo vemos ¿por qué? Porque Dios sacrifica un cordero inocente y con sus pieles cubre su desnudez, cubre su pecado. Pero fueron expulsados del paraíso. Vamos ahí a leer esto. Génesis 3, 22 al 24, mis hermanos. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Adán y Eva, al haber pecado, y aunque fueron perdonados, no podían regresar al paraíso perdido. No podían regresar por su propio esfuerzo. Si intentaban hacerlo, serían traspasados con la espada encendida. Y estamos aquí, como les he mencionado varias veces, leyendo historia, hechos reales históricos. Pero lo que nos dice a nosotros es que cualquier hombre que intente regresar al paraíso, o que es lo mismo que intente ganarse el cielo por su propio esfuerzo, con lo único que se va a encontrar es con el juicio de Dios. Con el juicio de Dios. Es el mensaje que nos deja esto a nosotros. Ningún descendiente de Adán y Eva puede regresar a ese paraíso perdido por sus buenas obras. Porque aunque los hombres sin Cristo piensen que hacen buenas obras, sus mejores obras, nos dice la Biblia, que están manchadas por el pecado. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí ven? Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, las mejores obras de un hombre sin Cristo, la mejor obra que pueda él hacer para Dios es como un trapo de inmundicia. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, cualquier hombre que quiera ganarse el cielo por buenas obras, o porque piense que no es tan malo, le espera el juicio de Dios.
Pero Dios ya proveyó un sustituto, un Salvador. Desde Génesis 3:15 lo anunció. Entonces pongamos nuestra fe en aquel, ¿verdad? Que como veremos, que se encarnó, vive una vida perfecta y muere en la cruz, ¿verdad? Para cargar con la consecuencia del pecado de todos los que pondremos nuestra fe en Él. Entonces, que Dios, ¿verdad? Que Dios mueva a todos a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, repito esto, ¿verdad? Ningún hombre por sus buenas obras, ningún hombre creado, ningún descendiente de Adán y Eva por sus obras puede regresar al paraíso. Solo una persona, hablo de solo una persona que no buscara ganarse el cielo. Solo una persona que ya morara en el cielo. Solo una persona que descendiera del cielo para encarnarse, para obedecer por nosotros y morir en nuestro lugar. Solo Él puede llevarnos de regreso al paraíso. Y cuando Él se encarna, ahí estaban los ángeles en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer esto en Lucas 2, del 8 al 14, mis hermanos. Vamos ahí, por favor. Lucas 2, del 8 al 14. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor. ¿Sí? Aquí se está encarnando, o sea, nuestro Señor Jesucristo ya se encarnó. No está hablando de el ángel de Jehová. Un ángel del Señor. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El evangelio. Nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Para cuál pueblo? Para el nuevo Israel, para la iglesia, para ellos, para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese rey profetizado, ¿verdad? En el pacto davídico, estaba ya entre nosotros. Y dice el versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Está hablando de una multitud de los ángeles del Señor, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos ángeles que aquí están anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son los que han estado con el Señor en su gloria antes de su encarnación. Como leemos en 1 Reyes 22:19, se lo leo. Dice, entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Cuando dice ejército de los cielos, se refiere a todos los ángeles. De ahí viene el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice a su derecha y a su izquierda. Pero vean, estos ángeles que habían visto a Cristo, al Señor, en toda su gloria, en su morada, en su cielo, ahora lo están viendo, pero con la gloria velada, como un niño envuelto en pañales. Claro que nosotros no, es decir, no podemos entender, nos podemos imaginar, pero no entender el gran asombro de los ángeles. Pero lo que el apóstol Pedro nos quiere decir es que ellos son los que anhelan mirar la salvación que nosotros estamos viviendo. Juan 1:1-3 dice, como lo sabemos, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios Padre es creador, pero todo lo creó por medio de el verbo, de Dios Hijo. Y vemos en Génesis que dice que el Espíritu Santo se movía también sobre la faz de las aguas. Pero lo que quiero que veamos es que Dios Padre crea por medio de Dios Hijo al hombre del polvo de la tierra.
Reflexiona en esto. O sea, Dios, por medio de Cristo, estaba creando el cuerpo en el cual Él se iba a encarnar. En el que se iba a encarnar, en el que iba a vivir, en el que iba a morir, en el que iba a resucitar. Entonces les digo, yo no puedo imaginar ese asombro de los ángeles viendo a su creador envuelto en pañales. No nos lo podemos imaginar. Lo que sabemos es que nuestro Señor Jesucristo es único. Es único, como igual lo hemos mencionado varias veces. Mira, Él es la única persona en todo el universo que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La única persona. La única persona que tiene dos naturalezas sin confusión. Dios hecho hombre. Sí. Cristo, antes de su encarnación, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, Él moraba en su gloria. Y se encarna para la gloria del Padre y por amor a nosotros, para salvarnos. Era necesario que fuera verdaderamente hombre para verdaderamente representarnos. Siendo Dios, tenía que ser que hombre, para obedecer en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar y para resucitar con un cuerpo glorificado como hombre con mayúscula. O sea, piénsalo. O sea, Él desciende del cielo, de nuevo, de su morada, donde Él habitaba, sin cuerpo, asciende al cielo con cuerpo glorificado. Y así permanecerá por los siglos de los siglos, para salvarnos a nosotros. Entonces, cuando lo veamos cara a cara, en un cuerpo semejante al nuestro, glorificado, Él siendo Dios, nosotros no, eso bastará para recordarnos por toda la eternidad que Él se encarnó para salvarnos. ¿A quién? A nosotros. Para llevarnos de regreso al paraíso. Paraíso del cual el hombre fue expulsado por su pecado. Como leímos en Génesis 3, 22 al 24, se lo leo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos lados, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí están estos querubines, aquí está esta espada encendida, diciéndonos que alguien tenía que ser traspasado por la espada de la ira de Dios, ¿verdad? Para que pudiéramos regresar al paraíso que el hombre perdió por su pecado. Alguien tenía que ser traspasado. Esa era la voluntad del Padre. Y nuestro Señor, ¿verdad?, se encarna, vive una vida perfecta y entrega su cuerpo a los heridores. En la cruz fue atravesado con una lanza. Y de esta manera Él abre el camino de regreso a todo su pueblo al paraíso. Y aquí están los querubines que guardaban el camino de regreso, ahora inclinándose y dándole paso al Rey de Reyes y Señor de Señores, una vez que toda su obra de redención fue cumplida. Pero ahora ellos están inclinados. Gracias a Dios por eso. Pero pensemos en esto. Jesús murió y resucitó para salvarnos a nosotros, no a los ángeles, a nosotros. Entonces nosotros conocemos la gracia, la misericordia y el amor de Dios de una manera más gloriosa que los mismos ángeles. Porque Dios confirmó en santidad a sus ángeles escogidos, los confirmó en santidad, pero Dios no murió por ellos, murió por nosotros. Por eso dice 1 de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Esta forma de conocer el amor de Dios no la conocen los ángeles.
Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sea el nombre de Jehová. Amén. O sea, los ángeles, como ya expliqué, ¿verdad?, se inclinan para ver nuestra salvación, para ver que los resultados de nuestra salvación. Pero nosotros la estamos viviendo. Que Dios nos ayude cada vez a apreciar más, a entender más esa salvación tan gloriosa que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. Seguimos leyendo el Antiguo Testamento y vemos, ¿verdad?, que Dios le ordena a Moisés, cuando le está dando todas las instrucciones para construir este tabernáculo, todo el mobiliario del tabernáculo, que en el lugar santísimo del tabernáculo, que es donde la gloria de Dios se manifestaba, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, en lo que se conocía como el día de la expiación. O sea, le da instrucciones para que en lo que se llama el propiciatorio, era una tapa de oro, ¿verdad?, que era colocada sobre el arca del pacto. El arca era como una caja, como un cajón. Pero le da instrucciones de que coloque ahí el propiciatorio, donde ahí iba a ser rociada la sangre de los animales, ¿verdad?, que eran los sustitutos por los pecados del pueblo. Pero vamos a ver aquí estas instrucciones que le da Dios a Moisés en Éxodo 25, mis hermanos. Vamos ahí. Cuando aprendimos en el primer o segundo sermón de esta serie, que veíamos sobre la canonicidad de esta epístola, y decíamos que una de las características es que tenía que tener un lenguaje celestial. Y vaya que hay un lenguaje celestial en la epístola de Primera de Pedro. Sí, cuando Dios me ayuda a preparar el mensaje, me pongo a orar mucho, porque verdaderamente si el Espíritu Santo no nos enseña estas verdades, no podemos entender. O sea, por la gracia del Señor hemos conocido un lenguaje que es celestial. Si lo entendemos verdaderamente es porque Dios llegó a nuestras vidas. Entonces, Éxodo 25, 16 al 22. Dice, pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. De nuevo, esta arca era un cajón de madera de acacia que se colocaba ¿dónde? En el lugar santísimo del tabernáculo. Aquí el testimonio se refiere a las tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos. Y le dice, harás un propiciatorio de oro fino, que era el que se colocaba encima del arca, ¿sí?, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Pero vean aquí, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. No lo podemos imaginar, ¿verdad, mis hermanos? Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces Dios ordena, ¿verdad?, que coloquen esta figura de estos 2 querubines con sus rostros inclinados. Justamente lo que el apóstol Pedro está describiendo, que se inclinan a mirar. ¿Qué están mirando? El resultado de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ellos se inclinaban a mirar, pero que esta mesa de oro donde era rociada la sangre para la expiación de los pecados. O sea, esos querubines que fueron colocados para guardar el acceso al paraíso, ¿sí?, son ahora simbolizados en el tabernáculo. Ellos ahora contemplan esa sangre que tenía que ser derramada en el propiciatorio por causa de la justicia y de la santidad de Dios.
¿Sí? Tenemos esta imagen ahí. Tengan esa imagen. Ahora seguimos leyendo las Escrituras. Y cuando María Magdalena llega al sepulcro en el domingo de resurrección, o sea, ella se topa con que Cristo ya no estaba en la tumba. Hay una tumba vacía porque el Señor había resucitado. Pero dice Juan en el capítulo 20, versículo 12, que ella vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados. Espero no estar equivocado, pero creo que es el único lugar de la Biblia donde los ángeles aparecen sentados. Y están sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, pero uno está en la cabecera y el otro está en los pies. Juan 20:12 dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. En la misma ubicación de los querubines en el propiciatorio. ¿Sí? Como si ellos estuvieran contemplando ya ese glorioso final de la gran obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque ya había resucitado. Esa gran obra de redención que había sido anunciada en Génesis 3:15 y que había sido revelada en sombras a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Dice un comentarista que es Arthur Pink, dice, es muy difícil no conectar esto que Juan nos dice aquí con los querubines del propiciatorio. O sea, esta imagen que estaba en el tabernáculo, la vimos realmente en la historia. Nosotros por fe, pero estamos hablando de ¿qué? De los ángeles, ¿eh? Ahí estaban. Entonces, vamos a leer de nuevo Éxodo 25:22, que ya lo leímos. Le voy a leer solo el versículo 22. Dijo Dios, allí me encontraré contigo. Y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Allí me encontraré contigo. Entonces Pink, este comentarista, añade este comentario. Dice, aquí entonces en el Evangelio de Juan, al ver estos 2 ángeles en la cabecera y en los pies donde estaba Jesús, o sea, Dios nos enseña una vez más que Cristo es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Solo una persona que fuera verdaderamente Dios y verdaderamente hombre podía lograr nuestro encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y hoy, mis hermanos, estamos unidos a Cristo. Si es que Dios nos ha dado la fe preciosa para creer en Él. Y en Cristo estamos en la mismísima presencia de Dios. Son verdades que así nos tiene que ayudar a cada vez reflexionarlas más para entender la gloria que está detrás de ella. Repito aquí lo que dije. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ellos no estuvieron en la misma presencia de Dios. El pueblo no estaba en la misma presencia de Dios. Ellos veían a Aarón, ¿verdad? A su sumo sacerdote, pero era un pecador y era mortal. Lo veían entrar al lugar santísimo y eso les llenaba de gran consuelo. Pero nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos este gran sumo sacerdote que ofrece un solo sacrificio una vez y para siempre. No por sus pecados, no para salvar a los ángeles, para salvarnos a nosotros. Y no con un macho cabrío, sino con su propio cuerpo. Es lo que ellos veían en los ángeles en el tabernáculo y lo vieron en la resurrección. Los ángeles. Gracias a Dios. Entonces, repito, ¿verdad? O sea, estos querubines, ellos eran testigos de esa sangre que sería derramada, pero repito, ¿verdad? No por ellos, sino por quién, por nosotros. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es que esta postura de los ángeles de inclinarse a mirar es la misma postura que tenían los querubines, ¿en dónde? En el propiciatorio.
Y otro comentarista menciona esto. Dice que cuando Pedro menciona que los ángeles se inclinan con un deseo ferviente de aprender de la redención en Cristo, dice, muy seguramente hace referencia a las figuras de los querubines sobre el propiciatorio. O sea, nuevamente, ¿verdad? Esto que como Pedro lo describe, que anhelan mirar, que se inclinan, dice, es muy difícil no pensar que se está refiriendo a la misma posición que tienen los querubines cuando se en figura inclinados a mirar que la sangre queda derramada en el propiciatorio. O sea, ellos están contemplando, no me los imagino, los ángeles. Digo, por la palabra que podemos, extasiados, la sabiduría de Dios en su glorioso plan de redención diseñado para salvar a pecadores y sin pasar por alto su justicia. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho mencionar, y porque ahí vemos nuevamente la sabiduría de Dios para salvarnos. Dice el proverbio 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero dice el que justifica al impío. Proverbios 17:15. Éramos impíos nosotros y Dios nos justificó. Pero dice aquí, el que justifica al impío es abominación a Jehová. Pues en la gloriosa sabiduría de Dios, Él descargó su ira sobre su Hijo, sobre el sustituto. Pero su ira por aquellos pecadores que Él salvaría. Así Él es el justo y el que justifica. En verdad, o sea, lo que aprendemos es que los ángeles tienen gran asombro de contemplar, ¿verdad? Vean ustedes, o sea, repito, o sea, la gloriosa santidad de Dios y después ver al Hijo de Dios encarnado, escondiendo su gloria y muriendo en una cruz para pagar por nuestros pecados. O sea, los ángeles, ¿verdad?, viendo a su Creador muriendo en una cruz para salvarnos a nosotros, lo enfatizo. Entonces se sorprenden al ver los resultados de esta obra cuando ellos ven la iglesia. Es que mira, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encarna, verdaderamente el planeta, el mundo estaba en tinieblas. Recordemos, la revelación de Dios había sido dada solamente al pueblo del antiguo pacto. Y había unos prosélitos, algunos que adoptaban la religión de los judíos. Pero imagínate, la Jerusalén solamente hay una luz. Todo el mundo estaba ¿qué? En tinieblas. Todo el mundo. Dentro del mismo Jerusalén, como hemos aprendido, solo un remanente era salvo. La mayoría de ellos se perdieron. Entonces ahora ellos ven cómo el evangelio se está expandiendo por todo el planeta. Ellos lo han visto, han estado, lo han observado. De una forma han visto cómo se está creciendo el evangelio. Evidentemente no saben el día en que vendrá el Señor Jesucristo, pero ven cómo se está extendiendo el evangelio. Y los ángeles se asombran de ver eso. Es lo que nos dice aquí el apóstol. Y de hecho, digo, aquí no podía pasar mencionar Efesios capítulo 3, versículo 10. Vamos ahí, mis hermanos. O sea, aquí este pasaje nos dice que los ángeles, por medio de la iglesia, aprenden acerca de la sabiduría de Dios. Tal como nosotros, mis hermanos. O sea, ¿qué es lo que hacemos cada vez que nos encontramos y aprendemos más del plan de redención? Más nos maravillamos, ¿verdad?, de la obra de redención de nuestro Señor. Más nos maravillamos. Igual ellos. Es igual, de la misma manera. Entonces ellos, al aprender de la sabiduría de Dios, pero al asomarse, al inclinarse a la iglesia, ellos le dan una mayor gloria a Dios. ¿Sí me explico? Tal como nosotros. O sea, ¿qué pasa cuando usted cada vez, no sé, si fue la primera vez que no creo, pero que leyó que Jesús es el maná del cielo? Si es la primera vez que lo leyó, ¿qué pasó en su corazón? Se impactó y le dio más gloria a Dios. O lo que vayamos aprendiendo. Lo mismo pasa con ellos. Por eso es lo que ellos están aprendiendo. Ven la sabiduría de Dios, aprenden de las Escrituras, pero ¿por medio de qué? De la iglesia. Es algo sorprendente, pero eso es lo que nos dice aquí Efesios 3, 8, 10. Dice, a mí, dice Pablo, ¿verdad?,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, de este glorioso plan de redención que se fue cada vez revelando más y más y más y más hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Dice que creó todas las cosas, pero dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, pero por medio de la iglesia. Aquí cuando evidentemente habla de principados, ¿verdad? Habla de los ángeles, y potestades se refiere a los distintos rangos, como ya vimos, ¿verdad? Querubines, serafines, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué es lo que ellos conocen o aprenden? La multiforme sabiduría de Dios. Ellos aprenden de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. O sea, están muy pendientes de lo que está pasando. Y de alguna manera ellos saben cuando un pecador llega a salvación, porque dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Compartimos el evangelio y no lo sabemos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Después vemos el fruto, damos gloria al Señor, decimos, aquí tienes un hijo tuyo, una hija tuya. Pero de alguna forma los ángeles lo saben. Están muy pendientes del avance del reino de Dios, ¿sí? Como dije, lo han estado desde toda la historia. Eso, mis hermanos. Entonces los ángeles se inclinan a mirar todo lo que ocurre aquí, pero la redención del hombre. Y de nuevo, ¿y por qué tienen tanto interés? Porque están aprendiendo de la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Aprenden cada vez más y más del glorioso plan de redención de Dios. Y cada vez que aprenden más, eso provoca que ellos se gocen más y adoren a Dios de una forma más sublime, como nosotros. Creo que eso sí lo podemos entender, como nosotros, ¿sí? Entonces la iglesia, ¿para qué existe? Para rescatar almas. ¿Y para qué? Para edificar a los santos. Pero aquí vemos que hay otro gran propósito, ¿verdad? ¿Cuál es? Que manifieste la sabiduría de Dios a los ángeles para que ellos den más gloria a ¿quién? A Dios. Gracias a Dios por eso. Gracias por eso. Entonces, estos ángeles, ¿verdad? Ellos contemplaron, fueron de la sabiduría de Dios en la creación, ¿sí? En la creación, dice Job 38:4, se los leo. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y lo dice el 38:7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí se refiere a ¿qué? A los ángeles. O sea, ellos conocen la sabiduría de Dios en la creación. Pero el asombro es mucho mayor cuando ven la sabiduría de Dios en la nueva creación, en la iglesia, en la redención. Y de nuevo, ¿verdad? Ellos conocieron la majestad de Cristo antes de su encarnación y vieron morir a su Rey de Gloria. Lo vieron, estuvieron en su nacimiento, pero también estuvieron en su resurrección. Entonces, si hay algo en todo el universo, y lo podemos decir con esas palabras, en lo que los ángeles están atentos de ver es la iglesia de Cristo. Está aquí. Entonces, en un culto de domingo, estamos delante del Padre, ¿verdad? De Dios Hijo, de Espíritu Santo, pero también delante de muchos ángeles. O sea, dice 1 Timoteo 5:21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. 1 Timoteo 5:21. Entonces, cuando nos reunimos como hoy, una iglesia como hoy, aquí pasan cosas fuera de este mundo.
que a veces no sabemos. Como dijo un predicador, aquí hay 2 sillas vacías, pero 3, pero no están vacías. Aquí están ángeles sentados. Y eso es cierto. O sea, lo dice la palabra de Dios. En un culto de domingo nunca hay sillas vacías. Si estas están siendo, ¿sí? ¿Sí me entienden, verdad? O sea, ocupadas por estos ángeles escogidos de Cristo. Gracias a Dios por eso. Pero mira, aquí yo reflexionaba. Si en una iglesia se predica humanismo o se predica a un Dios como el genio de la lámpara, ¿verdad? Solo para cumplir los deseos. ¿Estarán ahí los ángeles? Ellos están donde van a aprender de la gloria de Cristo en su hora de redención, donde ven avanzar el reino. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? A gozarnos juntamente con ellos cuando estamos aprendiendo del Señor Jesucristo en las Escrituras. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Pedro? Que los ángeles desde el cielo se inclinan para observar con gran asombro lo que tú y yo tenemos y estamos viviendo. Esta gran salvación que llegó a nuestras vidas. Amén. Es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Y ya para ir cerrando, mi hermano, yo te pregunto, o sea, ¿es esta gran salvación, es todavía preciosa para ti como lo fue hace años? Quizás cuando conociste a tu Señor. ¿Es todavía preciosa para ti esta salvación? Mira, nuestro Señor Jesucristo, cuando le manda varias cartas a las iglesias que encontramos en Apocalipsis, le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, 4 y 5 lo siguiente, se los leo. Les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, esa iglesia iba a desaparecer. Pero ¿qué les dice? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí la palabra griega para primer es protos. Esto significa no primero en orden, como el primero, el segundo, no, sino primero en importancia. Significa el principal. Amén. El más importante, el mejor. Muchas veces cuando vemos este versículo o se nos ha enseñado, pensamos como en ese primer amor que quedó allá en el pasado, ¿sí o no? Allá en el pasado. Y podemos decir, claro, yo tuve ese primer amor en mis primeros años de conversión. Pero ya sabes, eso ya quedó atrás. No, esa no es la manera de entender este versículo. ¿Qué estamos viendo aquí? El primer amor es el principal y el más importante. Es nuestro amor por Cristo. O sea, ¿cómo podría dejar de ser nuestro amor por Cristo el más importante? ¿Sí? Entonces, entre más maduramos en la fe, nuestro amor por Cristo va creciendo. Por eso les dice, has dejado tu primer amor. O sea, ellos ya estaban enfrascados en muchas actividades, ¿no? En muchas otras cosas, pero ya se habían olvidado de encontrarse con Cristo en las Escrituras. Y eso que había pasado, que fuera una iglesia activista o moralista o no lo sé, pero habían perdido su primer amor. Entonces, ¿de qué manera nosotros no vamos a perder ya no va a ser primer amor, nuestro principal y amor más importante? ¿De qué manera no lo vamos a perder? Que el Señor nos lleve, ¿verdad?, con mucha frecuencia a encontrarnos con el Señor Jesucristo en las Escrituras. Eso va a mantener nuestro amor más importante vivo y creciendo y lleno de gozo por Él. Amén. Pues gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, nos toca vivir en el mejor de los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la salvación de una manera que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivirla. Y es una salvación tan gloriosa que los ángeles anhelan
mirar. Y te pregunto de nuevo, ¿es esta salvación todavía preciosa para ti? Gracias a Dios por eso. Todavía le sigues dando gracias a Dios porque te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. ¿Sí? Todavía le das gracias a Dios y le dices, gracias Señor porque incluiste mi nombre en tu libro de la vida. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por mí en una cruz. Gracias por aquella persona que enviaste a que me predicara el Evangelio. Gracias porque en ese momento me diste el entendimiento para ver tu gloria en la cruz. Gracias porque quitaste mi corazón de piedra y me diste uno de carne. Pusiste tu espíritu dentro de mí, me regresaste mi amor por ti y ahora te puedo obedecer, gozarme contigo en las Escrituras. Que el Señor permita, ¿verdad?, ver nuestra salvación como ese primer día. Como si hoy nos hubiéramos estado enterando hoy que Cristo murió por nuestros pecados. Que el Señor nos permita ver así nuestra salvación. ¿Sí? Como si hoy fuera el día que nos estaban compartiendo el Evangelio. Que el Señor nos permita. Y mira, que cada vez debe ser más glorioso. ¿Por qué? Porque en mi caso, hace más de 20 años, yo no conocía tantas cosas que por gracia del Señor hoy conozco. Entonces nuestro amor es un amor más profundo, más maduro y más gozoso. Y gracias a Dios por eso, así debe de pasar. ¿Sí? Que el Señor permita que cuando Él venga nos encuentre gozosos, ¿verdad? Si es que no morimos antes o hasta el día de nuestra muerte, gozosos, viviendo esta salvación tan gloriosa que nos tocó vivir. Y que los ángeles anhelan mirar. Amén. Que el Señor nos conceda eso. Tener siempre este sentido profundo de asombro y de adoración por nuestro gran Redentor que llegó a nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Señor. Tantas cosas que tenemos que agradecerte, Padre. Gracias porque si podemos entender un poco, es tu Espíritu Santo quien nos revela esas verdades, Señor. Y eso poco que entendemos nos llena de gran gozo. Te pedimos, Señor, que nos sigas llevando a asombrarnos cada vez más y más en esta gloriosa redención que ha llegado a nuestras vidas, Padre. Como ha sido nuestra oración, Padre, ayúdanos a hacerte fiel en la exposición de las Escrituras, Señor. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos a confiar solo en tu bendita palabra, Señor. Solo tu bendita palabra es la que traerá vida a aquellos pecadores que has escogido, Padre. Solo tu bendita palabra es la que nos santifica, Señor. Ayúdanos a predicar solo eso, Padre. A que nuestro anhelo sea solo encontrarnos con nuestro bendito Cristo en las Escrituras, Padre. Y gracias porque nos enseñas que estamos viviendo en un tiempo que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir. Gracias porque nos enseñas que nuestra salvación es tan gloriosa que aún los ángeles se inclinan para mirar los resultados de tu gloriosa obra de redención. Gracias porque nos enseñas que por medio de tu iglesia, aunque puede ser o parecer insignificante a nuestros ojos, por medio de tu iglesia es que tú estás enseñando la multiforme sabiduría tuya a todo tu ejército celestial, a todos tus ángeles, Señor, y gracias a Dios por eso. Ayúdanos a entender verdaderamente que cuando estamos en un culto de domingo aquí pasan cosas extraordinarias, Padre. No sé cuántos ángeles estarán en este momento, pero sé que aquí están muchos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Redentor, por tu sangre, por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias en nombre de Cristo, Padre. Amén. Amén, amén.